en el área económica, Ajá. en el área emocional, ay, familiar, todos. de nuestras tradiciones como familia, costumbres. nuestras costumbres, de todo. En Dios somos todas la las plastilina áreas. de Dios. Entonces, en verdad que fue por la misericordia de Dios. A pesar de que no sabía a lo que me enfrentaba, ni a lo que iba a pasar, fue por la misericordia de Dios que pues fuimos caminando un poquito más derechitos, porque pues todavía nos falta mucho. Fue Todavía. gatear más que caminar. Ajá, Muy lento. arrastrado. Es como que ustedes en un corto tiempo, porque digo, realmente a comparación de otros matrimonios, ustedes llevan un matrimonio de ¿cuántos años? De 18. 18, 19. 18, 19 aproximadamente. A ver, va a ser la cuenta. A ver. No, a ver, ¿en qué año Estamos 2025 y 2007. 2017. Ajá. 2007, ¿va? Ajá. 18 años. 18 años. Con 18 exactitud años, tienen exactamente. 18 años de matrimonio. Ya lo sabíamos. Nuestros padres tienen aproximadamente 40 ya años, No, más, 40 años. 50 años. Ya casi pegándole, yo creo, a los 50 años de matrimonio. Más de 50, no es No. por quemar su edad, pero más de 50. Más o Sí, menos. como 51. No, pues ya ni Sí, cuántos no años quiero tiene. quemar a nadie, no, es que... No queremos decir las edades, tía. No, tienen años, Bueno, bastantes años. No vamos a entrar aquí en dimes y diretes, no, mejor los dejamos en 40 años, 40 y tantos. No puede Pero ser 40. estamos, Sí. No, bien, ella es más grande que yo. pero bueno, nuestro público no sabe ni quién es Dianey, ni cuántos años tiene. Ya estuvo bien. Dianey ya estuvo aquí con nosotros, ya nos acompañó. Pero a lo que yo voy es que ustedes en tan solo en menos de 18 años, bien, ya pasaron por problemas económicos, por problemas emocionales, familiares, de pareja, de salud, efectivamente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el libro precisamente nos habla un poquito sobre el por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos. Y nos comenta el libro, siempre debemos preguntarnos el porqué de todo lo que hacemos y el por qué todo lo que deseamos hacer. Esto lo menciono porque fue algo que ellos no se sentaron tal vez a meditar. Y esto es lo que yo hablo, que muchas veces vamos a aprender más de los errores a veces que de los aciertos que las personas cometen. Perdón, debería ser al revés, ¿eh? Ajá, debería ser al revés, pero... Si vamos a la Biblia, tendríamos que... Y eso nos hizo falta a nosotros porque nosotros no conocíamos la Biblia. Nosotros no queríamos nada de Dios. Y toco este punto por esto. Cuando yo la conozco, ella personificaba lo que yo había buscado durante muchos años. Yo busqué a la persona con la que me iba a casar durante muchos años y cuando la encuentro a ella personificaba esa lista. Nuestro noviazgo no fue perfecto, pero fue casi perfecto. No solo fue muy divertido, ahí hay un pájaro que nos vino a visitar. No solo fue muy divertido, fue sano, nos la pasamos bien, no discutíamos y... Se basó, yo creo que en el respeto, ¿no? Se basó en el respeto. Ambos queríamos crecer, incluso empezamos nuestro noviazgo, iniciando nuestro noviazgo, nos metimos a estudiar, nos metimos a una escuela de computación para aprender un programa que se llama Koiso y SAE, que creo que ya nadie los usa, son unos programas que usan los contadores, y buscábamos aprender. Ella... Tú la conoces, es tu hermana, siempre ha sido una mujer trabajadora, responsable, puntual, que siempre ha querido desarrollarse. Y a mí tengo padres muy responsables, entonces en ese sentido de crecer, lo teníamos y como novios parecía que iba a ser un buen matrimonio. Pero no conocíamos la Biblia. Ese fue nuestro error. Y alguien podría pensar, con tantos errores que cometimos ya de casados y tantas situaciones que pasamos, alguien podría confundirse y pensar, ellos aprendieron de sus errores.
por eso en 18 años han conseguido tener un matrimonio no perfecto, pero sí bueno, pero en realidad no es así. Nosotros cuando detectamos, después de un tiempo de detectar que teníamos problemas y que nuestro matrimonio no estaba funcionando, nos dimos a la tarea de pedir ayuda. Pedimos ayuda a alguien, a una pareja que tenía un buen matrimonio. Nos llenamos de libros de cómo pelear en el matrimonio, cómo usar el dinero en el matrimonio, cómo educar a los hijos en el matrimonio, cómo estar casados sin morir en el intento. Nos llenamos de libros de matrimonios y los leímos. Puedes comprar libros, si no los lees. Entonces los compramos, los leímos. Y puedes comprar libros, los puedes leer, pero si no los aplicas, no solo estás perdiendo tu tiempo, sino que estás gastando tu dinero. Entonces compramos libros, leímos libros y con la ayuda de Dios nos esforzamos y nos seguimos esforzando por aplicar lo que esos libros como este que mencionas de emparejarse. ¿Es emparejarse o emparejados? Emparejarse, ¿verdad? Emparejarse. Este libro de emparejarse que es maravilloso, son buenos. La idea de Dios, la idea de la Biblia es que no tengamos que cometer los errores que otros cometieron para llegar al resultado que Dios quiere que consigamos. Dios es un Dios al que le gusta prevenir y entonces Él nos advierte con los errores de otros para que nosotros no tengamos que pasarlos, que vivirlos. Él nos dice qué es lo que no funciona. Pero no solo nos enseña qué no funciona, también nos da una lista de lo que sí funciona. Incluso nos contesta la gran pregunta, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Todos aquellos que se casan o que piensan casarse o que se acaban de casar tendrían que hacerse esta pregunta. Bueno, ¿por dónde empiezo? Antes de tener una novia, antes de tener un novio, ¿por dónde empiezo? Ya tengo esa novia, ya tengo ese novio, pero queremos un buen futuro, ¿por dónde empezamos? Ya estamos casados, ¿por dónde empezamos? Porque nuestro matrimonio es un desastre. Y ese principio lo van a encontrar en la Biblia y es bien claro. Busca primero el reino de Dios y su justicia, porque si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura que todo vendrá por añadidura. Y si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, vamos a encontrar el camino y ese camino se llama Jesucristo. Ese camino no es un lugar, sino es una persona que usa libros como en nuestro caso, en algunos matrimonios usará otras cosas. En nuestro matrimonio usó esos libros, usó nuestros problemas matrimoniales para llevarnos a él y más que cambiarnos como matrimonio, nos cambió como personas. Me cambió mucho a mí, a ella había poco que cambiarle. También me cambió. Maravillosa, pero fue muy poco, fue casi la dejó como estaba, pero a mí me cambió mucho y una vez que nos cambia como personas, entonces es que el matrimonio comienza a funcionar. Y quiero que quede claro esto, Dios, más que cambiarnos como matrimonios, nos cambió como personas. Y aquellos que todavía no tienen una pareja o que todavía no se han casado, es bueno que empiecen por el principio, para que Dios los cambie como personas. Y si los cambia como personas, si no tienen una pareja, los va a alejar de las parejas que no les conviene. Sí. Eso va a ser Afirmo. Y si ya tienen una pareja, si ya hay unos novios que empiezan por el principio y buscan a Dios, los va a cambiar como personas antes de que se casen. Y entonces cuando se casen van a ser personas transformadas. Y si ya están casados y tu matrimonio, si ya estás casado y tu matrimonio parece todo menos un matrimonio, se parece más a la AAA, donde están los luchadores que a un buen hogar, empieza por el principio. Busca a Dios y deja que Dios te cambie como persona. Deja de pensar en cómo hacer para cambiar a tu esposo, cómo hacer para cambiar a tu esposa, y busca a Dios para que Dios te cambie a ti como persona. Ese es el principio del proceso. Y a mí me gustaría agregar algo. Ya no me acordaba de los libros que leímos. Ay, sí, fueron muchos.
efectivamente tenemos ahí nuestra biblioteca de libros de matrimonio. Si tienes uno que te prestamos, devuélvendolo. No, pero sí tenemos una biblioteca y ya ahorita haciendo memoria, sí lo leímos, los aplicamos, como bien dice Ociel. Tú apuntabas, ¿no? Tú tienes tus apuntes. Sí, ya no sé si los tengo, pero sí hacía mis escritos. Y aquí pues el consejo sería para los padres, ¿no? Para los padres, que si tienes un hijo adolescente y están asistiendo a la iglesia, pues dotarlo de esos libros, ¿no? De esos libros. Yo de repente veo a Dani, mi sobrina, llega con libros que su mamá le compra, ¿no? Y van enfocados al noviazgo. Entonces, qué importancia de que como padres, si tú no quieres lo mismo que estás pasando a lo mejor para tus hijos, empezarlos a dotar de ese material, ¿no? De esos libros, de esos consejos, claro que sean bíblicos, de autores cristianos. No vamos a buscar libros que pues digan todo lo contrario. O TV y Notas. Claro. Los consejos de TV y Notas. Ajá, y a lo que Dios nos manda, ¿no? Entonces, invitar a los padres a comprarles ese tipo de libros a sus jóvenes, ¿no? A sus jóvenes. Y yo creo que si eres como padres, pues empezar invertir en tu matrimonio, ¿no? Si ya estás yendo a la iglesia, te hacen falta muchos puntos. Hay muchos libros, ¿no? Enfocados a diferentes áreas. Entonces, investigar, pueden preguntarle a Ociel qué libro les recomiendan o qué libros ellos pueden asistir a comprar de acuerdo a la necesidad de su matrimonio y empezar a leerlos, ¿no? Y aplicarlos. Entonces, son muy buenos materiales los libros, ¿no? Esa es la parte precisamente a la que iba con Edith. Ella no se imaginó casarse, demás, pero cuando ya llega esta parte del matrimonio, y que fue parte también de lo que nos compartió Ociel, algo que vivieron como matrimonio fue esta parte de, bueno, ya cometimos errores, ya estamos casados, pero yo creo que hubo un punto en el que se sentaron y dijeron, bueno, ¿qué queremos? ¿No? Lo que el libro comenta, ¿no? Sentarnos a meditar para dónde vamos, qué queremos. Y entonces de ahí es de donde nace el consejo que ustedes nos están dando. El prepárate, queremos un mejor matrimonio, queremos a lo mejor enmendar errores que cometimos, y entonces fue donde dijeron, vamos a prepararnos. Eso hubiera sido maravilloso y me gustaría decir aquí que fue así. No, creo que no me gustaría decir que fue así. Fue para las personas que si hay alguien viendo este video que no cree en lo sobrenatural, está en el planeta equivocado, porque este es un planeta sobrenatural, es un planeta que está girando y eso es un milagro y eso es extraño. No fue así. Eso hablaría de nosotros como personas racionales, como personas inteligentes, como personas sabias, y no lo somos. El cambio ocurrió en un viaje, íbamos en carro. Mi esposa iba con nuestra hija mayor en la parte trasera del carro, era una pequeña todavía, no podía viajar sola. Yo iba manejando, comenzamos a discutir, comenzamos a pelear, comenzamos a gritarnos. Ya decíamos que éramos cristianos, ya pensábamos que éramos cristianos. Yo era líder de varones. Así como lo ven. Así como lo ven. Íbamos en carro y comenzamos a pelear. Yo comencé a ofender a mi esposa. Me da pena decirlo, pero hay que ser sinceros. Yo la empecé a ofender, yo empecé a manotear, yo empecé a decir tonterías. Y Dios me dijo, porque Dios nos habla, no de forma audible, yo jamás he escuchado su voz de forma audible, pero Él puede entrar en nuestra mente. Él puede hacer todo. Y Dios me dio la orden, no me preguntó, no me sugirió, Dios me dio la orden, Dios me dijo, cállate y deja de pelear. Fuerte. Y cuando Dios habla, no puedes discutir. Y fue curioso porque no solo me cayó y
ya está oscureciendo. No solo me cayó y me dijo que dejara de pelear, sino que me dijo, invítala a comer. Dios es un Dios de detalles. Y me dijo, invítala a comer. Yo le pregunté que a dónde quería. Después de estar peleando, me callé y le pregunté, ¿a dónde quieres ir a comer? Yo me ¿Y quedé qué pensaste? como Sara. Yo me quedé como Sara, ¿no? Bueno, no me reí. No me reí porque pues, son momentos que... Estás pues, aquí con el nudo, ¿no? sí. Aquí. Los tristes para una mujer. Quien lo ha vivido, pues sabe que es así. Ella iba llorando. Sí, no me quedé como Sara, sino... Pero sí se sorprendió como Sara. En ese sentido, me sorprendí. Porque sí, o sea, lo he dicho no muchas veces, pero así como lo ven, que ahora es totalmente diferente. O sea, antes era todo lo contrario. Estaba delgado, tenía cabello. Era güero, era güero. No, sí, la verdad que sí, era muy mala. Pero me veía mejor. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Sí, no, quedémonos en que era todo lo contrario. Ella contestó que quería, pudo haber escogido un lugar mejor, pero le gustan las hamburguesas, todavía le gustan, y ella escogió McDonald's. Entonces yo cambié mi dirección, íbamos hacia otro lado. Yo cambié mi dirección, fuimos a una plaza comercial, a un McDonald's, que nos gusta mucho, no vamos a hacer comerciales, no vamos a decir a cuál. Y nos fuimos a ese McDonald's y estuvimos comiendo sin hablar. No hablamos. Creo que ya dijiste el comercial. No, sí. Pero no dije a cuál. Pero la marca. Dije la marca, pero no dije a cuál. Pueden ir al de su preferencia. Okay. Y pueden decir, aquí fue donde pasó. Ustedes prefieran. Pero no hablamos, sí. Nos sentamos, mi hija se sentó del lado de Edith, espantada también, admirada las dos, y no hablamos. No hablamos, yo no sabía qué decir, solo sabía que Dios me había dicho que me callara y que ya no peleara. Es ahí donde... ¿Dónde surge? Donde empieza a surgir. ¿No? Es donde empieza a surgir, porque Dios es un Dios de procesos. Si tú estás esperando que Dios cambie tu matrimonio con un tronar de dedos, lo puede hacer, pero yo no he visto que lo haga. Lo puede hacer porque para Dios no hay nada difícil. Ya no digamos imposible. Y hace poco hablábamos, ¿no? Esa parte precisamente que a la gente ya no le gusta pasar procesos. Exacto, tú y yo lo platicábamos. Ajá. Bueno, pues Dios es un Dios de procesos, así que si no te gusta, estás con el Dios equivocado, pero no hay otro, así que te tienes que aguantar. Y Dios trabaja con nuestra paciencia, y Dios empezó el proceso, y yo pensaba, cuando Dios me dijo, ya no peleen, y yo lo primero que pensé fue que el problema era mi esposa. El problema era ella. Dije, bueno, ya no voy a pelear con ella, pero entonces tengo que hacer algo para que ella cambie. Y reuní a mis amigos en la iglesia donde asistíamos y les propuse, ¿por qué no nos volvemos hombres de oración y empezamos a orar todos los domingos? No recuerdo si era a las 6 de la mañana. Yo siempre digo que a las 5 de la mañana, pero no, en realidad salía de casa a las 5 de la mañana, íbamos nos reuníamos en un lugar que está lejos de aquí. Entonces salía a las 5 de la mañana y nos reuníamos a las 6 de la mañana para orar. Yo les decía que oráramos para que Dios nos usara, para que conquistáramos las naciones, para que pudiéramos predicarle el evangelio a todos y que oráramos unos por otros. Pero lo que ellos no sabían era que en realidad la reunión era para que yo no orara solo y mi oración era, Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia la forma de ser de mi esposa. Señor, cambia. Sí, debe ser la oración de muchos. Yo pedía, y esto fue años, hablo de unos 3 años, 3, 4 años, orando todos los domingos es todos los domingos. Y incluso hubo domingos en los que el carro no funcionó. Caminando. Ajá, y no había transporte, aquí donde vivimos no hay transporte los domingos temprano, entonces era irme caminando. Ese lugar estaba retirado de aquí, son aproximadamente 8 kilómetros. Entonces era irme caminando, pero yo quería que Dios la cambiara. Entonces estaba dispuesto a caminar esos 8 kilómetros, 9 kilómetros a las 5 de la mañana para llegar a orar con mis amigos.
pidiendo que Dios la cambiara y me pasaron muchas cosas que no voy a contar ahorita, pero un día cansado, y esto he escuchado a otros hombres que lo testifican y les pasa, un día ya cansado del proceso, pues Señor, pues seguíamos ya no peleando, pero sí no bien. No nos gustan las cámaras y ya llevamos 3 horas aquí. Pero no bien, hasta que un día orando yo le digo al Señor, Señor, pues ya es mucho. Y no la cambias. Es mucho y no la cambias. Y entonces el Señor vuelve a mi mente, vuelve a hablarme a mi mente, te repito, sin escuchar su voz. Dios me dice lo que le he dicho a muchos hombres: el problema no es tu esposa. El problema eres tú. Uh-huh. Y te estoy cambiando, estás orando aquí porque te estoy cambiando y te estás acercando a mí porque te quiero cambiar. Uh-huh. Y no recuerdo qué más me dijo, pero el mensaje era claro: que tiene que cambiar eres tú y yo te estoy cambiando, pero tú te tienes que dejar y no te estás dejando. Entonces me dejó y es cuando comenzamos a buscar libros, a buscar ayuda. Ah, ok. Ya lo habíamos buscado antes, pero no con seriedad, no de manera formal, no en serio. Y muchas personas buscan ayuda, pero no la piden en serio. Uh-huh. Que dicen que quieren vivir diferente, pero en realidad quieren seguir viviendo igual. Uh-huh. Están como yo, que quiero bajar de peso, pero no dejo de comer galletas, ni hago ejercicio. O piden ayuda, como tú lo hiciste, ¿no? Ajá. Pedir ayuda para que la otra persona cambie. Sí, o piensan erróneamente que una persona va a orar por ellos, les va a poner las manos y van a cambiar, pero te repito, si tú lees la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que es como se tiene que leer la Biblia, vas a descubrir que Dios no trabaja así. Dios tuvo un proceso con Jacob antes de convertirlo en Israel. Dios tuvo un proceso con David. Dios tiene un proceso con Moisés. Dios tiene un proceso con Judá, muy fuerte, una de mis personas favoritas. Dios tiene un proceso con Juan el Bautista. El mismo Jesús vivió un proceso. Y nosotros tenemos que vivir ese proceso. Así fue como empezó esto de los libros. De paso fue doloroso, ¿verdad? Fue tardado, requirió mucho esfuerzo. Yo le doy gracias a Dios porque me dio una ayuda idónea, me dio una mujer sabia. Que si estás escuchando esto y eres esposa, sé una mujer sabia. Es la mejor manera de ayudar a que tu esposo cambie. Ser una esposa sabia es la mejor forma de decirle a Dios: Dios, quiero que me ayudes. Dios, quiero que cambies mi matrimonio. No es peleando, es dando un buen testimonio a tu esposo. Uh-huh. Y yo hablo mucho. Sí, ya lo notamos, pero realmente pareciera, es que tienen muchísimo que compartirnos. Digo, creo que ya dobleteamos el tiempo de charlando con Susi, 1, pero 2 sí, y 3 va a ver. Pero si lo notaron es porque ya cuando hablamos de un matrimonio, creo que son ambas partes, ¿no? Tanto el esposo como la esposa. Y hay muchas experiencias, mucho que aprender. Yo no sabía esta parte de lo que se entera Casi no uno. la contamos. De lo que se entera uno, de que en qué momento es cuando empiezan con la lectura de estos libros y entonces su vida empieza a tomar forma, ¿no? Por así decirlo, conforme a los planes de Dios. Porque el libro comenta que hay que preguntar para dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces, bueno, ya ahora que ya sabemos en qué momento pasó esto, pues ya les permitió prepararse y ahora eso mismo proyectarlo en sus hijas, el para qué tienen hijas, el qué van a hacer sus hijas. Pero eso ya serían otros temas, por eso me doy cuenta que es demasiado lo que podríamos aprender. Yo creo que va a haber otro charlando con
con Susi y los Orticuellar. No, ya no, porque estamos muy tensos. Y por eso quisiéramos más tiempo, pero algo con lo que yo me quedé de este capítulo, de este libro, es los que todavía no nos hemos casado y que, como bien nos dicen los matrimonios, podemos evitarnos algunos procesos dolorosos y no que vayamos a tener matrimonios perfectos, no que vayamos a tener relaciones de noviazgos perfectas, pero tal vez sí nos podremos evitar algunos procesos dolorosos. Y este libro, una pregunta que se me quedó muy marcada de este libro es respondernos estas preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si tienes un novio, el preguntarte, ¿por qué tienes un novio? Si tienes un esposo, ya para los casados, ¿por qué tengo un esposo? O los hombres, ¿por qué tengo una esposa? Yo creo que más el por qué sería el para qué. Ajá, sí, eso es lo que sigue, que dice el libro. Entonces ya me adelante. Ajá, porque primero dice ¿por qué? Y ya después dice ¿para qué? Y entonces nos dice el libro que dentro de esas preguntas nos va a permitir encontrar la motivación para que todo lo que hagamos o deseemos alcanzar. Pues en esas preguntas vamos a encontrar una motivación de, si me pregunto por qué y para qué tengo un esposo, vamos a empezar a motivarnos, va a empezar a ver esa motivación. Ay, sí es cierto, bueno, ya estoy casada, ahora ¿qué hago con este? Ahora, ¿cómo lo mato? ¿Cómo lo cambio? O ya tengo una esposa, bueno, pues, ¿y ahora para qué la tengo? ¿Por qué la tengo y para qué la tengo? Y entonces va a empezar a haber una motivación. Tal vez la motivación que Dios necesita darnos para su propósito de Él en una relación de noviazgo es lo mismo. Entonces, pues bueno, creo que estos son los puntos particulares con los que nos quedamos de este interesante capítulo de emparejarse. Y como repito, nos gustaría tener más tiempo, pero nuestro tiempo se terminó. Muchísimas gracias. Gracias. Ociel y Edith. Muchas gracias por aceptar esta invitación y hablarnos de esas experiencias que, bueno, aún con todos y sus nervios, nos contaron cosas que de lo que se entera uno. Ni en el TV Notas cristiano habían salido. Pero no les dio miedo compartirlos. ¿Por qué? Porque sabemos que a alguien que nos pueda estar viendo, a alguien que nos pueda estar escuchando, va a poder ser de utilidad a sus vidas y va tal vez a encontrar una motivación para decir, bueno, mi matrimonio no está como quisiera que esté, tengo un novio, pero a lo mejor es una buena oportunidad para decir, híjole, creo que no, o una novia que en la que decimos, mejor me compro un perro. Entonces, todo lo que hablamos, pues esperamos que haya sido de utilidad para sus vidas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de los que nos escuchan y no se pierdan nuestro próximo podcast de Charlando con Susi.